Hola, este es el podcast de Proyecto Biblia y estamos leyendo paso a paso el Sermón del Monte. Soy John Collins y conmigo está mi coanfitriona Michelle. Hola, Michelle. Hola, John. El Sermón del Monte es un manifiesto sobre cómo vivir según el camino de Jesús. Estamos en la conclusión del Sermón del Monte, donde Jesús nos llama a interiorizarlo todo y a elegir el camino que lleva a la vida. Jesús comparte 3 imágenes finales con nosotros, y todas representan esta elección. La primera, que vimos la semana pasada, es sobre 2 tipos de caminos que puedes tomar: el camino ancho que lleva a la muerte o el camino estrecho que lleva a la vida. La tercera imagen, que veremos la próxima semana, es bastante similar. Hay 2 tipos de casas que puedes construir. Una casa sobre la arena, que puede ser arrastrada por una inundación, o una casa sobre la roca, que se mantendrá firme. Pero la enseñanza de hoy está justo en medio de esas 2 enseñanzas. No se trata de qué camino tomas o de qué casa construyes. Se trata de la gente que intentará desviarte del camino o sacarte de la casa. Esta enseñanza es sobre lobos con piel de oveja, manzanas podridas y falsos maestros. Así que presten atención a quien escuchan, porque no todo el que dice que representa a Jesús, representa a Jesús. Como vamos a ver, este es un problema con raíces profundas en la historia de Israel. Comenzaremos la conversación de hoy con una lectura de esta enseñanza que se encuentra en Mateo 7, del 15 al 23. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Cuídense de los profetas ilegítimos, que vienen a ustedes con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos que arrebatan. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Igualmente, todo árbol bueno produce buen fruto, pero el árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, y uno enfermo no puede producir buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me dice Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el deseo de mi Padre en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, Maestro, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y expulsamos demonios en tu nombre? ¿E hicimos muchas obras poderosas en tu nombre? Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que actúan como si no hubiera Torá. Es genial leer tu traducción. Bien, me alegra que sea una buena experiencia para ti. Sí, a mí me ayuda. Hay mucho ahí. Sí, es una enseñanza larga. Solo quiero recalcar algo. Jesús comenzó diciendo, cuídense de ciertos profetas. Se ven de una cierta manera, pero por dentro son de otra. Sí. Luego pasa al dicho sobre los árboles. Y después vuelve a esta pequeña escena donde te hace visualizar como si estuviera en un tribunal. No todo el que me dice, maestro, maestro, porque mucha gente en aquel día, uno piensa, en el día del juicio, aparentemente, mucha gente va a decir, no profetizamos en tu nombre, profetas. De vuelta a los profetas. Sí, claro. de vuelta a los profetas. Y también, ¿qué hacen los profetas? Bueno, los profetas hablan en nombre de otro, pero también expulsan demonios y hacen obras poderosas. Jesús estaba haciendo estas cosas: hablar en nombre de Dios, expulsar demonios, hacer milagros y prodigios. Bien. Así que Jesús está diciendo, va a haber otras personas, y de hecho lo veremos en el capítulo 10, donde Jesús envía a los 12 para que vayan a anunciar el reino de Dios, a expulsar demonios y a hacer señales y prodigios. Sí. Así que Jesús comisiona representantes en su nombre. Para hacer las cosas que Él hace. Sí, así es. Pero cuidado, no todo al que yo envío o que piensa que es enviado por mí es un representante legítimo mío. Y habrá gente que dirá que me representa, pero más bien no cumplen el deseo de mi Padre y tampoco tenemos una relación de pacto. Esa es la última parte. Así que comienzas con los profetas, lobos y ovejas, árboles en el medio y luego de vuelta a los profetas y los representantes que no me conocen. Ok. Bien. Así que los profetas al principio. Esa es una imagen clásica. El lobo con piel de oveja. Totalmente, sí.
Seguro que alguien ha hecho algún estudio histórico de ese motivo literario en la literatura mundial. Un lobo disfrazándose. Sí, y me imagino que Jesús no se inventó esto. No, apuesto que no. En este punto de la historia humana. No, seguro que era una imagen común. Sí. Aunque es bastante clásica. Sí, es tan clásica. Porque una de las escenas más antiguas en la que uno podría pensar es tener un montón de ovejas que tienes que cuidar. Ujú. Y entonces, un día, algún pastor quizás se imaginó a un lobo astuto, tan astuto, Sí. que lleva encima la lana de una oveja. Sí, es un clásico, sí. Ujú. Es fácil pensar en cómo un grupo de pastores generaría una historia así, que son realmente quienes tienen que lidiar con lobos de verdad. Es cierto. Así que la pregunta que la situación de la oveja y el lobo plantea, sin expresarlo, es... Sí, ¿cómo puedes saber la diferencia? Eso, ¿cómo sabes la diferencia? Sí. Bueno, hay algo adentro, ¿verdad? Tienen vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos. Ujú, sí. Entonces, se ven y actúan como representantes legítimos de Dios o de Jesús, pero por dentro... Gran parte del Sermón del Monte ha tratado sobre el comportamiento externo y las motivaciones internas. Estaba pensando en eso, que toda esa sección central del centro es hacer lo correcto por la razón incorrecta. Sí, exacto. Así que puedes estar orando por las calles, Ujú. pero estás ahí solo para que te alaben. Por tanto, en realidad no estás conectándote con Dios. Y Dios no tiene una relación con esa persona, sino que esa persona lo hace por la aprobación pública. Esa es la recompensa que quiere. Sí, está bueno. Y el hilo conductor a través de esa sección sobre la generosidad para con los pobres, la oración y el ayuno, era que hay momentos y ocasiones en que probablemente es más sabio hacer esas cosas en secreto o de una manera que nadie más pueda verlo, Ujú, para que tu Padre Celestial, que ve lo que se hace en secreto, te dé una recompensa. ujú. Entonces se hace un contraste entre lo oculto y lo público, entre tu motivación interna y tu comportamiento externo. Eso ya está planteado. Bien. Y así la idea es que podría haber gente que represente a Jesús y externamente está haciendo lo que Jesús hace, Ujú. pero internamente sus motivaciones están hechas un desastre y sus almas están desintegradas y son inconsistentes. Y eso es lo que Jesús está abordando. Así que eso plantea esa pregunta: ¿cómo puedes distinguirlo? Y eso es lo que la imaginería del árbol hace, darte algo a lo que agarrarte. Sí. Ujú. Con un árbol es realmente obvio. Si está produciendo fruto, entonces es un buen árbol. ¿Correcto? Sí. Ujú. Así que esa parece como una primera respuesta. Por sus frutos los conocerás. Nota la imaginería del Edén aquí. Un árbol del conocimiento del bien y del mal Ujú. contra las espinas. Mm. Ah, y el higo. Hay higos en la historia del Edén. Adán y Eva usaron hojas de una higuera para cubrirse. Ah, ¿y de qué parte vienen las espinas? ¿Esa es la maldición? Sí, fuera del Edén se encuentran la tierra de espinas y cardos. Sí, bien. Sí, así que aquí se usa imaginería del Edén. Pero lo que es maravilloso es la forma en que Jesús lo presenta. Seguramente está siendo un poco juguetón aquí, porque lo hace parecer tan directo, Sí, es muy directo. pero todo el asunto sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal era en cierto modo directo, pero también como que no lo era. Porque es un árbol hermoso, Ujú. de buen aspecto, como todos los demás. Sí, y estaba produciendo fruto que parecía bueno. Sí, pero en realidad era ¿Un árbol de muerte? Bueno, no llevaba a la vida. Ahí ya tenemos algo interesante. Ok. Y luego también lo que acaba de decir es que... Sí, va a ser difícil distinguirlo. El problema es que parece una oveja. Así que podrías pensar, bueno, entonces el árbol está produciendo buen fruto, pero ¿qué pasa si el buen fruto viene de un árbol malo? Y él dice, bueno, los árboles malos realmente no pueden producir buen fruto. Pero lo que va a pasar a decir en la tercera parte es que hay un montón de gente que Sí, que están haciendo esas buenas obras. haciendo las buenas obras de Jesús. Sí, el buen fruto. Y a nadie le parece evidente que sean representantes ilegítimos. Bueno, sí. Sentí eso mismo cuando lo leímos. Ah, ¿en serio? Ujú, sí, la contradicción ahí. Bien. Va a ser fácil saberlo. Un árbol malo no puede producir buen fruto. Sí, excepto cuando sí lo hace. Excepto que vas a toparte con esa situación mucho. Excepto cuando parece hacerlo. Quizás está diciendo que un árbol malo no puede producir buen fruto. Como regla general, eso es verdad.
Ciertamente, a nivel botánico, ya sabes, las higueras no producen cardos. Pero el problema es que hay algunos lobos que de verdad pueden parecer ovejas, pero en realidad son lobos. Así que lo que me encanta de esto es que al principio lo lees y es como que dices, bien, creo que lo entendí, es sencillo. Y la disposición en 3 partes de esta enseñanza como que te fuerza a mirar el problema desde múltiples ángulos. Entonces, ahora tenemos presente toda esta enseñanza y podemos sentir la tensión que existe entre las partes que la conforman. Habrá lobos entre nosotros que parecerán ovejas. Cuidado, porque no podrán distinguir la diferencia. Luego, en la segunda parte, bueno, de hecho, sí que pueden distinguir la diferencia cuando miran el fruto de su vida. Y luego, la tercera parte. Bueno, en realidad habrá gente que esté haciendo cosas milagrosas en mi nombre y podría parecer algo bueno, pero lo cierto es que no forman parte del reino de Dios y no los conozco. Así que, considerando la tensión que surge entre las 3 enseñanzas, vamos a continuar explorando la pregunta central. ¿Cómo sabemos quién habla en nombre de Dios y quién no? ¿Cómo sabemos quién nos guía por el buen camino y quién nos aleja de él? Sigamos con la conversación para ver cómo esta pregunta no es solo interesante, sino que es una pregunta central y fundamental que impulsa la historia de toda la Biblia. Recuerda, la Biblia hebrea es el informe minoritario. Es una forma de contar la historia familiar de Israel desde el punto de vista de un grupo minoritario. Y con eso nos referimos a los profetas. Sí, los profetas, Moisés y los profetas. Bien. Ellos representan a los leales de Yahweh, a los que son fieles al pacto. Los que no publicaban los bestsellers. Sí, y ellos preservaron una forma de contar la historia de Israel. Eso es lo que tenemos en la Biblia hebrea. Claro. Pero había otras formas de contar la historia de Israel y otras personas que no estaban de acuerdo en absoluto. Israelitas. Concretamente, reyes y sacerdotes, gente poderosa en el antiguo Israel, que no estaban de acuerdo. Y ellos tenían sus profetas. Sí, ellos tenían sus profetas. Claro. Así que, en otras palabras, esta tensión interna de quien habla en nombre de Dios verdaderamente está integrada en la historia de Israel desde mucho antes que Jesús. Y cuando en nuestra propia generación tenemos este tipo de críticas sectarias o internas, del tipo, tú no hablas en nombre de Dios, nuestro grupo sí. Sí, cierto. Esa es una dinámica que ha sido inherente dentro del cristianismo y antes de eso, de la historia de Israel, desde sus orígenes. Y creo que es porque la historia de Israel comenzó con un sentido de identidad, de ser llamados de entre los muchos, para continuar algo que Dios nos ha dado en nombre de todos los demás. Y ese detalle ya da pie a que haya tensión justo ahí. Lo que estás diciendo es que el impulso de etiquetar a alguien como un falso profeta, eso puede volverse algo realmente peligroso y algo quizás improductivo. Muchas veces he visto que es así. Sí, es cierto. Al mismo tiempo, ese impulso proviene realmente de la historia de la Biblia, que fue un informe minoritario de gente diciendo: oigan, miren, no confíen en lo que esta gente les está diciendo. ¿Por qué existe Israel o cuál es el camino de Dios? Como que lo han entendido mal y es peligroso y lleva a la muerte. Sí. Y entonces, en otro sentido, de hecho deberíamos estar cómodos con... Sí, claro, viene con el paquete. Viene con el paquete. Heredar el movimiento de Jesús y llevarlo adelante fielmente implica, por naturaleza, alguna forma de autocrítica. Pero supongo que la cosa es, la autocrítica puede hacernos mejorar. Como, bueno, seamos más fieles y, déjame oír lo que tienes que decir. ¿Crees que en serio estoy equivocado? Quiero oírte para poder, ya sabes, reconocer si tengo algunos puntos ciegos o errores en mi manera de pensar. Y luego, otras veces, simplemente se convierte en tribalismo. Pero la cosa es que cuando te están criticando, es más fácil llamarlo tribalismo cuando viene de otra persona. Sí. Y normalmente cuando tú estás criticando algo es porque tienes la convicción de que alguien realmente está yendo por el camino equivocado. Así que es difícil, porque la gente normalmente piensa que está haciendo lo correcto, lo cual es lo que lleva a estas tensiones en primer lugar. Bueno, también es la forma en que criticas.
Tú planteaste una imagen de una crítica que invita al diálogo. Sí. Oye, estoy viendo un vacío en tu forma de pensar. ¿Podemos hablarlo? Lo contrario es... Eres un lobo. Sí, totalmente. Todos necesitan ver que eres un lobo y tenemos que sacarte de aquí. Así es, porque vas a destruir a la gente. Sí, así es. No traes al lobo a tu territorio y le dices, ven, vamos a hablar. Exacto. Vamos a criticar esto de aquí. Lo que haces es echar al lobo. Exacto, sí. Entonces, quizás aquí es donde es importante reconocer el contexto antiguo de la manera en que Jesús enfrentó esto en su momento. Bien. Cuando hablamos de esto en nuestra última conversación, Jesús está en un momento en que está diciendo, Israel va a ser destruido por el Imperio Romano. Lo predice más tarde en Mateo. Bueno, Israel no fue destruido, sino Jerusalén, y el templo también. Y lo que está diciendo aquí es, hay gente que me va a representar en el futuro, pero también tergiversarán lo que digo y lo usarán para impulsar lo que sea que quieran hacer. Y eso provocará la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y esa gente no me representa. Ok. Y creo que la intensidad emocional para Jesús se correspondía con la intensidad emocional de la época en que vivió. ¿Sabes? Ese es el contexto de lo que está diciendo. Pero lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, ¿cómo adoptamos esta mentalidad? Porque es bueno ser consciente de si alguien está representando a Jesús de una manera infiel o quizás simplemente de una manera menos fiel. Así que, ¿cómo podemos distinguirlo? Bien, empecemos con la idea de los falsos profetas. Este es el punto central de dos profetas en la Biblia hebrea, especialmente Jeremías y Ezequiel. Y tanto Jeremías como Ezequiel tienen secciones en sus libros donde hay poemas y ensayos enteros dedicados a acusar y deslegitimar a otros profetas que no están de acuerdo con Jeremías y Ezequiel. Y es importante recordar que Jeremías y Ezequiel eran una minoría. Los reyes y los sacerdotes no los escucharon y fueron perseguidos y rechazados por la mayoría de sus contemporáneos. Pero lo que ellos vieron venir fue la destrucción de Israel a manos de Babilonia. Eso fue lo que pasó. Y nadie más lo vio como ellos hasta después de que sucediera. Este es un pasaje clásico, Jeremías capítulo 23, versículo 16, donde Jeremías dice, «Esto es lo que Yahweh de los ejércitos dice. No escuchen las palabras de los profetas que les están profetizando a ustedes. Los están llevando a la futilidad. Hablan de una visión que viene de su propia imaginación, no de la boca de Yahweh». Esto es interesante. Él dice, siguen diciéndole a la gente que me desprecia. Yahweh es el que está hablando. O sea, la gente que está deshonrando el pacto, que no vive según la sabiduría de los mandamientos del pacto de la Torá, esos profetas siguen diciéndole a esa gente, esto es lo que Yahweh dice, van a tener shalom, van a recibir shalom. Y para la gente que anda en la terquedad de su corazón, los profetas dicen, no les va a pasar nada malo. Pero luego Jeremías dice esto, díganme ustedes, profetas, ¿quién de ustedes ha estado en el consejo del Señor? Esta es la misma palabra que se usa en los Salmos sobre el concilio divino. Así que nos estamos imaginando que Yahweh tiene como un salón del trono. Como un salón celestial del trono divino. Sí, y desde allí se envían mensajeros que Dios enviará para representar sus decretos y decisiones. Y ese concilio divino se describe en diferentes poemas. Salmo 82, Primera Reyes 22. Un profeta que es rechazado por los reyes de Israel llamado Micaías dice, oigan, tuve una visión sobre el concilio divino y de hecho Yahweh me permitió echar un vistazo para poder decirme que les dijera algo. En otras palabras, lo que Jeremías está diciendo aquí es, estoy al tanto del concilio de Yahweh. Y lo interesante es que en el libro de Jeremías, él no está contento por eso. Estar en el consejo de Yahweh le arruina la vida. Y continúa deseando que no le hubiera pasado. Creo que me ha arruinado la vida. Es la pastilla roja. Sí. Sí, es como si dijera, ojalá no hubiera sabido todo esto. Sí. Y la famosa frase de Jeremías que dice como, y por eso llevo la palabra de Yahweh en mi corazón, pero no quiero compartirla con nadie porque me arruina la vida y la gente me odia y me hace daño. Pero si no la comparto, arde en mi corazón como un fuego que me consume. Así que tengo que compartirla, pero me lo arruina todo.
Es realmente una dinámica fascinante del libro de Jeremías. Entonces, en otras palabras, está el consejo celestial y hay representantes angelicales. Pero también están estos participantes humanos que pueden echar un vistazo, y esa es la manera de saber qué pasa allí. Esto nos plantea otro problema, porque, bueno, cualquiera puede decir, estuve en el consejo de Yahweh. ¿Y cómo lo sabes? Claro, eso. ¿No es así? El ángel me mostró las tablas de oro. Ujú. Ya sabes, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, ¿cómo lo sabes? Jeremías no responde a esa pregunta, solo la plantea. Además, por curiosidad, en Ezequiel, quien fue contemporáneo de Jeremías vivió en Jerusalén a la sombra de Babilonia. Ujú. Ezequiel vivió y escribió su libro en un campo de refugiados en Babilonia, como uno de los exiliados. Y lo interesante es que Ezequiel dice en varias ocasiones que los falsos profetas declaraban: todo va a estar bien. Babilonia no va a hacer nada. Dios nunca permitiría que eso sucediera. Él dice: ¡ay! En el capítulo 13, versículo 3, ¡ay de los profetas necios que siguen su propio ruaj, su propio espíritu, pero no han visto nada! Ellos de verdad piensan que me representan, pero en realidad todo lo que oyen y lo que les mueve es su propio ruaj. ¿No es interesante? Sí. Él dice: son como zorros entre ruinas. La verdad es que me cuesta imaginarme eso. Veamos. Bueno, piensa en unas ruinas. Bien. ¿Alguna vez has estado en un sitio donde haya ruinas? Sí. Ujú. ¿Y alguna vez has visto un zorro entre esas ruinas? Yo no. No, pero he visto zorros y he estado en sitios donde hay ruinas, así que puedo fusionar esas dos experiencias. Sí, totalmente. Yo pensaría, qué zorrito tan lindo pasando el rato entre estas ruinas. Se hizo un pequeño fuerte entre estas ruinas. Qué zorrito tan simpático. Sí, bueno, los zorros son depredadores de pequeños roedores, Ujú. pero aparte de eso, son carroñeros, ¿no? Sobreviven de la desgracia de la situación. Porque si estás entre ruinas, significa que ha ocurrido una tragedia, ¿no? Así que, si una tormenta arrasa una ciudad... Claro, ya veo. Están ahí para comerse un pedazo de carne. Ujú, sí, eso Ok, es. Bien. Entonces, si hay ruinas, significa que ha habido destrucción. El lugar está lleno de gente Sí, que... hay algunos cadáveres por ahí. Sí, cadáveres de gente, de mascotas, comida, abandonados. Bueno, si hubieras dicho una hiena entre las ruinas, Cierto, sí. lo habría entendido inmediatamente. Sí, creo que es la ubicación cultural. Entiendo, sí. Sí, no tenían hienas. Eso. Así que creo que las imágenes de Ezequiel era que había ruina y destrucción por todas partes, y había unos profetas diciendo: todo está bien, todo va a estar bien, pero son como zorros. Así que lo interesante es que, ya sabes, Jesús usa otra imagen, la del lobo, que es más como un depredador, mientras que el zorro es más como un carroñero. Más oportunista. Sí, eso es. Pero esa es la imagen aquí. Entonces, los únicos criterios que se nos dan en la Biblia hebrea para discernir profetas legítimos e ilegítimos se encuentran en 2 capítulos en Deuteronomio, Bien. donde este problema ya se anticipó. Y uno de ellos, en Deuteronomio capítulo 13, lo deja bastante claro, donde dice: bueno, si un profeta o soñador de sueños surge de entre ustedes y realiza una señal o prodigio y se cumple, pero luego dicen: ¿sabes? Escuché de Yahweh, pero también de Dagón, el dios de los filisteos allá en la costa, y creo que deberíamos ir a rendir tributo a Dagón y ofrecer algunos sacrificios en su templo. Eso me lo estoy imaginando. Sí. Lo que dice en Deuteronomio es: vayamos tras otros dioses y sirvámosles. Entonces Moisés dice: no escuchen las palabras de ese profeta, aunque haya hecho una señal o prodigio. No lo escuchen si no le es fiel solo a Yahweh. Ok, suena simple. ¿Sí? Una prueba simple. Una prueba simple. Así que ese es uno. Otro está en Deuteronomio 18, donde Moisés anticipa algo diciendo: oigan, Dios va a levantar más profetas como yo de entre ustedes. Y en el capítulo 18, versículo 21... ¿saben? Podrían decir en sus corazones, dice Moisés: ¿cómo sabremos si éste no está hablando la palabra del Señor? Y lo que Moisés dice aquí es: bueno, si este profeta habla en nombre de Yahweh, y lo que se dijo no sucede o no se cumple, entonces Yahweh no habló a través de él. Ese profeta, dijo él, habló con presunción. Pensó que Yahweh le habló, pero no fue así. Y luego solo dice:
No tengan miedo, simplemente no escuchen a ese tipo. Así que esto es más sobre si se anuncia que algo va a pasar y luego no sucede. Entonces, ya sabes, es la pizza que se comió anoche la que está hablando, que le hizo tener una pesadilla. Solo no escuchen a ese tipo. Claro. Entonces, en la Biblia hebrea, esos son los dos criterios. ¿Le es solo fiel a Yahweh? Y si predijeron algo, ¿sucedió o no? Bueno, eso ayuda a algo, pero ciertamente deja muchas otras posibles lagunas. Sí, porque ¿en qué punto tú decides? Por ejemplo, esa persona dijo que iba a llover y aún no ha llovido. Sí. Bueno, pero dijo que iba a llover hoy o va a ser esta semana. Sí. ¿Cuánto tiempo esperamos? Esto es exactamente lo que la gente usa para acusar a Jeremías. Ah, mira. Porque dicen, sigues diciendo que Dios nos va a entregar en manos de Babilonia. Sí, estamos bien. Y hasta ahora estamos bien. Babilonia apareció hace unos años y se llevó cautivas a algunas personas. Sí, pero los contuvimos. Los contuvimos y Ezequiel está allí y creo que todo va a ir bien. Y creo que ya se acabó, la tormenta ha pasado, todo va a estar bien. Y Jeremías seguía diciendo, no, la tormenta se está acercando, viene una inundación. Así que creo que mi idea principal aquí es esta. La gente es consciente de este problema, de quién habla en nombre de Dios, que está integrado en el origen mismo y el llamado de Israel como uno salido de entre los muchos, Sí. afirmando que el Dios del universo nos ha hablado y está haciendo algo a través de nosotros para el mundo entero. Hay que ser audaz para decir algo así. ¿Cierto? Sí, hay que ser audaz para decirlo. Sí. Y luego, internamente, Israel se fragmenta en grupos disidentes que dicen, bueno, pero lo que Dios está haciendo dentro de Israel para el mundo entero está sucediendo dentro de nuestro grupo, dentro de Israel y no en el de ustedes. Y puedes ver que es parte de la tensión dinámica que viene incorporada. Entonces, hay conciencia del problema, hay algunos criterios, pero no parece que la Biblia hebrea se desarrollara como un manual para ayudarnos a afrontar este desafío. A menos que estés hablando de sabiduría, que las historias y la poesía del informe minoritario, la Biblia hebrea, están destinadas a cultivar una sabiduría interna profunda y una generosidad de espíritu sobre cómo debemos proceder a discernir la voz de Dios a través de las personas. Y cuando Jesús comienza a hablar sobre reconocer la verdad a través del fruto de un árbol, hay una sabiduría ahí de la que se está valiendo, que parece ser algo intuitivo. Tampoco es que sea algo total y definitivo, pero es verdad que si observas las decisiones vitales de alguien, la manera en que actúa durante un largo periodo de tiempo, es lo que te permitirá saber la verdad más confiable sobre quién es esa persona. No siempre, pero a menudo nos dirá mucho sobre su carácter. Y si es buen fruto, es probable que sea alguien en quien puedes confiar. Eso no lo resuelve todo, pero es un paso importante para discernir hacia dónde apunta la brújula. Tal vez no estoy pidiéndote que vayas y adores a otro Dios, sino que estoy convirtiendo a Dios en una imagen de otra cosa. Y así, cuando digo vamos a adorar a Yahweh, en realidad ya no estamos adorando a Yahweh. ¿Sí? ¿Qué pasa si el Yahweh que yo digo estar representando no refleja fielmente al verdadero Yahweh? Exacto. ¿No? Yo estoy a favor de Yahweh y Yahweh apoya esto, eso y lo otro. Claro, yo podría decir que sigo a Yahweh, podríamos decir que adoramos a Yahweh, pero en realidad solo queremos dinero, sexo, poder o alguna otra cosa. Y usando el nombre de Yahweh Usando su nombre. como un medio para ese fin. Así que entonces llegamos a esta enseñanza de Jesús y él tiene una prueba muy simple e intuitiva. ¿Es el fruto bueno o es malo? Y eso es una buena manera de guiarnos. Sí. Muy bien. El fruto está en el medio. Ahora pasemos a lo último. Empezamos con los falsos profetas, que son lobos con piel de oveja. Luego, en medio, tenemos la enseñanza del buen fruto frente al mal fruto. Luego Jesús vuelve a los falsos profetas y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que viven como si no hubiera Torá. Esta es una escena fascinante.
Este dicho muestra que Jesús era consciente de que va a haber un día en el que Él va a estar en una posición central para anunciar algo sobre ciertas personas, para confesar, lo que nos recuerda a una escena de un tribunal. Sí. ¿Quiénes son las ovejas? Eso, ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los lobos? ¿Quiénes son las personas que conozco? ¿Quiénes las que no conozco? Pero se asume que Jesús pensaba de sí mismo que iba a desempeñar un papel crucial durante un arreglo final. Es interesante. No lo dice explícitamente, pero lo asume. Y fíjate este dicho de muchos me dirán. Está organizado en 3 partes. La primera parte y la última parte, de hecho, te dan otro criterio. Jesús dice en la primera parte, no todo el que me dice Señor, Señor, o Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos. Es el que hace el deseo de mi Padre. O sea, este fue el tema principal del cuerpo principal del sermón, que trata sobre la oración, en el medio. Que se cumpla tu deseo, oh Dios, que se haga tu voluntad. Las enseñanzas éticas de Jesús tratan de darnos sabiduría para que nuestros deseos y acciones comiencen a alinearse con los deseos y acciones del Padre. Claro. Entonces, ¿representa a esta persona y actúa de acuerdo con el deseo de mi Padre? Y luego, en la última frase, dice lo de, les diré, nunca los conocí. Actúan como si no hubiera Torá. Esta es como mi traducción literal. Lo que la mayoría de nuestras traducciones al español dicen, creo, es, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes que practican la iniquidad. Así que es la frase, ustedes que producen o actúan para trabajar y hacer algo. Y lo que hacen es anomía. Nomía es la palabra ley y a es el negativo. Por lo tanto, la antiley. Producen la antiley. Lo que producen va contra la ley. Pero él es un maestro judío. El término ley en las enseñanzas de Jesús se refiere a los mandamientos del pacto de la Torá. Así que lo que producen es la antitorá. La antitorá. Actúan y viven como si la Torá no existiera. O lo que hacen es contrario a la Torá. Lo cual es una forma de volver al buen fruto, en cierto modo. Tal cual, sí. Cumplir el deseo de Dios es vivir alineados con la sabiduría de la Torá. Y luego, lo que Jesús dijo antes, en el cuerpo del sermón, fue, estoy aquí para llamar a Israel a practicar una rectitud mayor que cumple la Torá. Así que, en cierta forma, sabes que alguien está produciendo buen fruto y cumple el deseo del Padre si vive de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Bien, actúan como si no hubiera Torá. Y acabamos de terminar con Jesús diciendo, la regla de oro cumple la Torá. Sí, esto es la Torá y los profetas. Esto es la Torá y los profetas. Eso, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, lo que deseas que el prójimo haga por ti, hazlo tú por tu prójimo. Haz eso por tu prójimo. Luego vimos otros ejemplos de gente resumiendo la ley y los profetas. Miqueas, camina humildemente, ama la misericordia. Sí, practica la justicia. Eso, practica la justicia. Sí. ¿Cuáles eran los otros? Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. Vivir por fe. Sí, Amós, búsquenme y vivirán. Eso, sí. Entonces, esa es una forma diferente de llegar a la pregunta de ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tipo de persona vive según la Torá? ¿Cómo te darás cuenta de eso? Aman a su prójimo como a sí mismos, puedes observar qué desean para los demás, caminan con humildad y justicia y tienen vida. Y entonces a eso puedes llamarlo fruto. Y eso parece un tipo de fruto diferente a decir, ¿expulsaron un demonio? ¿Realizaron una profecía? ¿Sanaron a alguien? ¿Sanaron a alguien? Sí. Porque va a haber gente que venga y haga alguna cosa milagrosa con audacia. Sí. Proclamar alguna cosa milagrosa. Atraer multitud, reunir gente. Como que eso va a suceder. Sí, de hecho, una vez más, Jesús vuelve a mencionar esto más tarde en el Evangelio de Mateo. Y revisamos esto al final de nuestra última conversación, cuando Jesús predijo la caída de Jerusalén a manos de Roma. En ese dicho, en Mateo capítulo 24, él repite esto mismo del Sermón del Monte. Él dice, en aquel tiempo muchos se apartarán, muchos se traicionarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y guiarán a muchos. O el versículo 5, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, yo represento la voluntad de Dios, la voluntad celestial en la tierra ahora, y engañarán a muchos.
Así que, una vez más, primero deberíamos honrar el contexto en el que está hablando. Cierto, sí. Que hay un camino para Israel que es fiel a la ley y los profetas, que cumple la ley y los profetas, y que nos alejará de una confrontación con Roma. Y luego, hay un camino que la gente dirá que me representa a mí o a Yahweh, pero los llevará a la ruina. Y eso es parte del fruto, ¿verdad? ¿Les lleva el fruto a una revolución violenta? Ese no soy yo. ¿Lleva a perdonar al prójimo y a no participar en una revuelta violenta contra Roma? Entonces ese soy yo. Puedo apreciar, sin embargo, esta distinción que estás haciendo. Existe esa cosa del glamour y brillo del liderazgo público que impresiona a la gente, y eso es un fruto. Pero Jesús dice, lo que busco es gente que viva de acuerdo con el deseo de mi Padre. Y el deseo de mi Padre sí es expulsar demonios y sanar a la gente. Pero podrías hacer lo correcto por la razón incorrecta. Ujú. Y eso puede llevar a la destrucción. Exactamente. Dije esto antes y creo que quiero centrarme en eso, al menos porque es útil para mí, y es que me resulta fascinante que este tema esté presente en toda la historia bíblica. Es una tensión incorporada en la historia judía y cristiana, porque es una historia que se cuenta desde la perspectiva de un pueblo que ha sido seleccionado entre los muchos, en nombre de los muchos. Entonces esa perspectiva minoritaria siempre va a generar este tipo de tensión sobre, bueno, ¿quién representa verdaderamente la perspectiva minoritaria en nombre de Dios? Y la gente acusándose continuamente. Y la Biblia por sí misma no parece haber sido diseñada como un manual para darnos un resumen de los criterios sobre qué hacer en cada situación cuando eso está en juego, o cuando eso es algo que se está debatiendo. Pero sí nos dice que este es un desafío perpetuo que cada generación probablemente tendrá que gestionar. Y no es de extrañar que cada generación del movimiento de Jesús haya tenido que lidiar con este desafío. Pero centrémonos de nuevo. En esta sección Jesús no está diciendo, hay que afrontar una elección muy seria. Sí, estoy ofreciéndoles una elección. Aquí tienen una elección. Claro. La primera enseñanza era mucho más simple, pero rica en sabiduría meditativa. Hay un camino que lleva a la vida, pero es estrecho y constrictivo. Sí. Y hay un camino que lleva a la muerte. Es ancho. Muchos caminan por él. En esta sección todavía se habla de esa lección. La de asegúrate de estar en el camino de la vida. Y va a haber gente que quiera desviarte del camino. Y cuando alguien intente desviarte de ese camino, va a haber cierta confusión. ¿Me están desviando del camino o me están guiando de regreso al camino? Al camino, sí. ¿Cómo lo sé? Porque podrían llevarme al camino espacioso y decir, estamos en el camino estrecho. Pero es como si estuviéramos marchando hacia la muerte, y eso no es lo que quiero. Y entonces Jesús está diciendo con mucha seriedad que estas personas son peligrosas. Sí. Un factor clave es observar el patrón de sus vidas. El patrón de sus vidas. El fruto, las cosas que ponen en marcha. ¿A qué llevan? Sí. Y no es tan simple como, ¿hicieron un milagro? Sí, así es. Claro, o profetizaron algo, sino, ¿cuál es el patrón a largo plazo? Eso. ¿Es una vida de justicia y misericordia, y humildad, y amor al prójimo, y paz? ¿Están creando paz? Sí. ¿Y se ajusta al deseo de mi Padre en los cielos, que se alinea con la sabiduría de la Torá? Tal como se expresa a través de las enseñanzas de Jesús en este sermón, en esta colección de enseñanzas. Y puedes llevar al límite todas estas categorías hasta que se rompan, pero además como que tampoco es que no sean nada. Es como que eso es... No es que sea nada. Podrías llevarlo al límite y en ese punto solo tienes que decir, Señor, ten piedad, y ven y sé verdaderamente tú quien nos los diga. Sí, eso. Como esa escena en la que terminamos. Sé tú el que diga quién vino realmente en tu nombre o no. Esperemos a que eso ocurra. Pero mientras tanto, ten cuidado de no desviarte del camino estrecho por culpa de algún tipo astuto. Un tipo astuto, sí. Sí. Y si sientes que necesitas llamar la atención sobre ese tipo astuto, supongo que también todo lo que deseas que tu prójimo hiciera por ti, hazlo tú también por ellos. Sí. Siendo honesto, toda la enseñanza sobre juzgar está resonando en mis oídos. Ah, sí, totalmente. Porque esto es juzgar. Es así, sí, tal cual. Y Jesús dice, oigan, no juzguen.
Pero aquí dice, bueno, está bien, pero hay que juzgar a la gente por el fruto, porque es realmente importante si alguien te va a guiar por el camino. Sí. Así que tienes que mantener esas dos enseñanzas en tensión. Este es un buen ejemplo de la Biblia como literatura de sabiduría. Te ofrece una guía, pero no te dice exactamente qué hacer en cada situación posible. Te obliga a tener en cuenta estos indicadores de sabiduría y luego confiar en Dios durante tu propio viaje y en el viaje de tu comunidad para encontrar el camino correcto a seguir. Parece que una de las guías implícitas aquí es que se nos da permiso para ser suspicaces en todo momento. Las cosas podrían parecer algo color de rosa, Sí. pero seamos suspicaces y echemos un vistazo más de cerca y examinémoslo. Y es muy fácil notar todo esto en otras personas. Cierto. Así que quizás también es una invitación a ser conscientes de esto dentro de mí mismo y de mi propia comunidad. Y ese también es uno de los puntos clave. Una sospecha perpetua de uno mismo, pero que quizás no sea tan debilitante, Claro. sino que simplemente te autoexamines. Y que invites esos procesos de autoexamen en ti mismo y en tu comunidad. Eso es importante, para asegurarte de que no estás transformándote en un lobo o un espino sin darte cuenta. Porque supongo que eso también puede pasar. Así que con esto no lo resolvemos todo, pero siento que estamos honrando tanto el punto principal, el corazón de lo que Jesús está diciendo, como también la complejidad que conlleva. Y entonces ahora pasamos a la tercera y última advertencia sobre la elección que Jesús pone frente a Israel. Y es también la tercera y última parte de la conclusión del Sermón del Monte, una historia sobre dos casas. Y con esto terminamos el episodio de hoy. En el siguiente episodio veremos la tercera y última imagen que Jesús comparte sobre la elección. ¿Construye tu casa sobre la arena o construye tu casa sobre la roca? Pero, ¿y si hay una medida que es más verdadera que mis propios deseos e imaginación? ¿Y si hay una forma de vivir que está realmente más en sintonía con el universo, que conduce a la buena vida en su máxima expresión, algo que no se me podría ocurrir a mí mismo? Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Y existimos para ayudar a la gente a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Jaina y vivo en Cuba. Me gusta mucho la fidelidad a las escrituras que puedo disfrutar en Proyecto Biblia. También la animación y la manera simple pero eficaz que usan para explicar cada detalle de la palabra de Dios. Descubrí Proyecto Biblia gracias a mi líder del grupo pequeño, que utilizó uno de los videos del proyecto mientras estudiábamos la Biblia. Desde entonces, también yo lo comparto con mis amigos. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.